Devocional número 54. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por causa de su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este capítulo 8, el apóstol Pablo continúa hablando y enseñando acerca de la justificación, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de cómo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús es una obra completa de gracia y favor para la humanidad. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar la redención en Dios y la fe en Jesucristo porque aún queremos nosotros hacer mucho para lograr nuestra salvación y que seamos nosotros mismos quienes tengamos el reconocimiento de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación por ser buenas personas. Pero honestamente, nos cuesta mucho trabajo ser buenas personas. Hay muchos sentimientos en nuestro corazón, hay muchas actitudes, muchos comportamientos, palabras que salen de nuestra boca, acciones que cometemos que definitivamente no serían de una buena persona. Y no lo digo que seamos así todo el tiempo, pero momentos muy peculiares, con gente que no conocemos, con gente en nuestro trabajo o incluso con nuestra propia familia. A veces tenemos actitudes y comportamientos que ni siquiera reflejan un poco el amor de Dios. Pero es precisamente esa lucha que hay en nosotros y dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. La carne quiere satisfacerse a sí misma, quiere sentirse bien consigo misma, quiere disfrutar de los placeres, de los gustos, de los deleites que ella está acostumbrada a vivir. Sobre todo lo que está buscando es sentirse bien. Y generalmente, cuando algo no está bien en nuestras vidas, no aceptamos nuestra responsabilidad, sino que buscamos que alguien más sea el culpable de aquello que no nos está resultando. Y por eso mismo terminamos actuando conforme a la carne. Algo que no nos acerca a Dios, algo que no obra la justicia de Dios y que tampoco nos permite disfrutar de su presencia. El actuar conforme a la carne nos produce muerte. Y no necesariamente esa muerte física que por la cual todos vamos a pasar. Hay una muerte espiritual, hay una muerte emocional, hay una muerte en el alma dentro de nosotros por aquello que hacemos mal. Nuestro espíritu se va apagando, nuestra alma se aleja de Dios y nuestra relación con Dios va terminando. Porque le damos lugar a los placeres y a los deseos de la carne creyendo que está bien, que todo el mundo lo hace, que para qué no lo vamos a disfrutar o por qué no deberíamos de disfrutarlo si está dentro de nosotros. La verdad es que nosotros no estamos sujetos a la carne. Tú y yo que hemos creído en Jesús no estamos sujetos a los deseos de la carne. Hemos aprendido que nosotros vivimos en el Espíritu y que las cosas del Espíritu son las que abundan en nosotros. El Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros y nos guía, nos enseña y nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios. A veces nos cuesta trabajo. A veces no podemos aceptar por completo que Dios obre en nuestras vidas y que nuestra voluntad podamos rendirla con libertad a Dios, sabiendo que es lo que más nos conviene, sabiendo que eso es lo que mejor que de esa manera nos iría mejor, escuchando a la voz del Espíritu. Pero los que actúan conforme a la carne y piensan en las cosas de la carne, definitivamente no están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu. Y este es un acto voluntario. Este es un acto en el que nosotros decidimos escuchar a Dios y decidimos hacer lo que Dios nos pide. Un ejemplo sencillo. Si alguien te ofende, la Biblia nos dice que nosotros deberíamos de perdonar inmediatamente, que no deberíamos de guardar rencor en nuestro corazón y que podríamos perdonar a la persona que nos ha ofendido sin guardar resentimiento y sin llevar a cuestas esa carga que esperando una justicia divina o hasta nuestra propia venganza. Y sin embargo, sabiendo que eso deberíamos de hacer, no lo hacemos. Actuamos conforme a la carne. Quisiéramos que la otra persona sufriera lo mismo que nosotros sufrimos, que experimentara el mismo dolor que nosotros tuvimos. Y ese sentimiento es en la carne, no es en el espíritu. El espíritu te dice y te guía acerca de qué es lo que Dios espera que hagas y cómo Dios espera que actúes ante cualquier circunstancia. Pero la carne dice no. Tomemos venganza en nuestras manos, hagamos que nos sintamos bien nosotros. ¿Por qué tendríamos que dejarnos? ¿Por qué hay que dejarse ningunear por los demás cuando podemos defendernos? Eso es lo que nos dice la carne. Ese es el consejo que escuchamos continuamente.
Y esa voz dentro de nosotros que no nos deja ser guiados por el Espíritu, eso es ser guiados por la carne. Al final, el resultado de seguir la voz de la carne es muerte. Una muerte emocional, una muerte en relaciones, una muerte en contacto con Dios, una muerte de tu alma, un apagamiento de tu espíritu. Pero nosotros hemos recibido de parte de Dios el Espíritu que nos fortalece, el Espíritu de vida, el mismo que resucitó a Jesucristo a los muertos y que le levantó de la muerte, es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Y dice Pablo que ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos para que no esté sujeto a muerte, sino a vida. Eso es lo que esperamos que pase en nosotros. Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no le debemos nada a la carne, no nos debemos nada a nosotros mismos, no debemos nada al gusto y al placer que nuestra carne busca. Le debemos a Dios la vida, la salvación, la eternidad, nuestra bendición y prosperidad. El mismo apóstol Pablo nos hace saber que cuando Dios vivifica nuestros cuerpos mortales y nuestros cuerpos que están sujetos a la carne y a sus deseos, nosotros podemos experimentar la bendición de parte de Dios de ser vivificados en el Espíritu. Y aun cuando no supiéramos orar, el Espíritu Santo nos ayudaría a orar con aquello que nosotros no podemos o no sabemos. El Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios porque Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que necesitamos, lo que nos hace falta, lo que realmente es importante para nuestras vidas en el momento de mayor necesidad. Nosotros buscamos la voluntad de Dios. Nos acercamos a Dios por medio de su palabra. Escuchamos estos devocionales, escuchamos la oración y ponemos atención a los mensajes del Señor porque queremos ser vivificados, porque queremos ser levantados. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestras decisiones son buenas siempre y cuando no dañemos a nadie. Eso es lo que pensamos. Pero ¿qué hay de dañarnos a nosotros mismos? ¿Qué hay de dañar a los que están cerca de nosotros? ¿Qué hay de pretender que convencemos a Dios que no somos tan malos, pero en realidad nuestro corazón está lejos de hacer su voluntad? Por eso el apóstol Pablo nos habla al final del capítulo 8 que somos más que vencedores, que la victoria es de Jesús, que Él fue el que conquistó en la cruz del Calvario, que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció a Satanás y a sus principados, y que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice, si Dios, que no escatimó a su propio Hijo, no nos dará también todas las cosas. Dios está dispuesto a concedernos respuesta a nuestras oraciones. Dios está dispuesto a darnos más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero la respuesta no está en nuestra carne. La respuesta está en el Espíritu, en buscar a Dios, en acercarnos a Él, en disponer nuestra voluntad al Señor, esperando que Él sea el que nos guíe. No somos vencidos por la carne, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ya venció, porque Él exhibió públicamente a la carne y al pecado y los derrotó. Y nosotros podríamos disfrutar de esa victoria. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y muchas veces nos sentimos tan lejos de Dios, tan apartados de Dios, que le hemos fallado, que no podemos ni orar siquiera porque no nos sentimos dignos, que no podemos escuchar su palabra porque nos incomoda el mensaje que tiene, porque nos confronta con lo que estamos haciendo mal. Y entonces sentimos que es mejor estar lejos de Dios que cerca de Él. Pero en realidad eso es un tremendo engaño. Porque la mejor forma de vivificar nuestras vidas, de ser restaurados, de ser levantados en victoria, es acercándonos a Él. Y no hay nada que nos pueda separar de su amor. Es tan grande su amor por nosotros que entregó a su Hijo. Y nada nos puede separar de ese amor. El diablo quiere hacerte creer que no eres digno, que no deberías de orar, que no deberías de escuchar estos devocionales, que no deberías leer la Biblia, porque no eres digno, hijo de Dios, porque sigues pecando, porque estás equivocado, porque no cambias. Eso es lo que el diablo quiere que pienses, pero no es verdad. Jesús ya murió por ti y Jesús se entregó por ti para que tú puedas disfrutar de esta salvación tan grande y tan hermosa que Dios nos ha otorgado, para que seas libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de la maldición, libre de la pobreza, libre de la escasez, libre de los tormentos que el diablo quiere poner en tu corazón para que creas que no eres digno de recibir el amor de Dios. Pero si eres digno, Jesús te hace digno.
Jesús te ha justificado y por eso es que ahora podemos disfrutar de este amor tan grande sin temor a apartarnos de Él. Él te ama tanto que no lo dejará de hacer nunca. Oremos. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te abrimos nuestro corazón para que tú entres a mi vida como Señor y Salvador de mi alma. Me rindo a ti, Señor, reconociendo que no son mis obras de la carne lo que me justifica, que eres tú, Señor, quien me justifica a mí, que eres tú quien ha hecho todo perfecto, quien me ha aprobado, quien ha conquistado en la cruz del Calvario, amado Jesucristo, mi victoria y el triunfo sobre el pecado. Yo no practico el pecado porque sea un pecador. Yo no practico el pecado porque tú me has justificado y yo ya no ando más en la obra de la carne, sino en la obra del Espíritu. Y aunque me equivoco y a veces fallo y a veces me pongo lejos de ti, hoy vengo a ti, Señor, arrepentido, sabiendo que tú no me has dejado de amar en ningún momento y que lo que tengo que hacer es venir a ti en cada instante y a cada día para reconciliarme contigo. Cambia, Señor, mi pensamiento y alinea mi corazón a tu voluntad y que yo sea entendido respecto a tu palabra para seguir tu consejo y sentirme libre, libre de cualquier opresión, libre de cualquier peso, cualquier ligadura o atadura que quisiera sujetarme a una religiosidad o a un fanatismo. Yo soy libre para creer, libre para buscarte y amarte con todo mi corazón, Jesús. Ven a mi vida, ven a mi vida otra vez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones siempre.